El aborto, pues considero que es una decisión que tiene que tomar la persona que está embarazada, la mujer que está embarazada, de forma libre y según, pues, según sean sus circunstancias, como quiera. Entonces yo personalmente sí lo haría o no lo haría, pero bueno, creo que cada cual es libre de ver qué condiciones de salud, de vida tiene para continuar adelante con el embarazo, ¿no? Y claro, esta ley es exactamente todo lo contrario a mi opinión personal y a la del Instituto. No es un anteproyecto de ley que vaya a favor de la libre decisión de las mujeres. El anteproyecto presentado por el gobierno estatal pues pasa de un sistema de plazos a un sistema de supuestos. Los supuestos que son básicamente dos: cuando haya grave riesgo para la salud física o psíquica de la mujer embarazada, o si se ha producido una violación que previamente ha sido denunciada. La visión que nos da esta ley de la mujer es como un instrumento de la maternidad, una cosificada desde nuestro punto de vista. No es libre para decidir y desde luego tiene que estar en alguno de esos supuestos, y está la voluntad del sistema sanitario, del judicial. Bueno, hay un montón de obstáculos que yo creo que en la práctica pueden, incluso aunque se esté en un supuesto legal, pueden impedir que se lleve a la práctica. Entonces la opinión pues es muy negativa con respecto a esta ley. Es una ley machista, androcentrista, paternalista, patriarcal, que lo que quiere es que la mujer lleve a cabo su embarazo a costa de lo que sea y meterla en un sistema donde juega su rol, que su rol es ser un instrumento de maternidad. Yo creo que la mujer tiene derecho, y sí que es un derecho, lo acabo de decir, tiene derecho a las mujeres y los hombres a planificar, a ver, lo estoy diciendo además por instrumentos internacionales, convenciones ratificadas de la ONU, ratificadas por el Estado español desde el año 84. Tienen derecho a planificar su familia, el número de hijos, de hijas, el intervalo entre esto y estas, y bueno, a mí eso me parece un derecho. Claro, porque la mujer no es autónoma ni libre para decidir, encima no se la considera de esta forma. Se considera que ella tiene dentro a un ser concebido, que no ha nacido, y el objetivo de esta ley es, supuestamente, porque yo creo que debajo hay más, es proteger la vida del no nacido. Incluso con un reproche moral muy fuerte, en la exposición de motivos se ve que si... Bueno, pues no todas las mujeres tienen esa voluntad de anteponer la vida de su hijo a la suya propia, que es lo que se entrevé entre líneas, que es lo deseable. Y luego las clínicas, por ejemplo, donde se practican abortos, clínicas, centros, establecimientos, tienen prohibida su publicidad. Entonces ahí se ve el reproche moral en que no se desea que esto se conozca, y casi ni como opción. Se desearía que la mujer mantuviera el embarazo a una costa de su vida, como caso extremo. Claro, porque abortar se va a abortar. Y si tú tienes medios económicos, pues lo harás en un centro sanitario que cumpla unas condiciones mínimas y lo suficientes, sea en el extranjero o incluso en el Estado, porque también en el Estado siempre se ha hecho, aun cuando no era legal. Si no tienes medios económicos, pues irás a sitios también clandestinos y con unas condiciones pues que no es solamente que se ponga en riesgo la salud y la vida de las mujeres, es que el Estado está haciendo una dejación de la obligación que tiene de preservar la vida y la salud de las mujeres. Este anteproyecto de ley deroga la ley anterior, y la ley anterior no solamente estaba referida a la interrupción voluntaria del embarazo, había otro apartado muy importante que es sobre educación, información, sensibilización, formación, educación sexual, para evitar esos embarazos no deseados, que ese es el objetivo. No es que seamos proabortistas, lo que queremos es que no haya embarazos deseados y que la mujer sea libre y autónoma para decidir.